Bueno, del arquitecto Mies van der Rohe habíamos comentado que dentro de los maestros con los que se formó teníamos algunos europeos, entre ellos Berlage, sí, en Holanda, que le transmite mucho del expresionismo. Sí. Schinkel, que era un arquitecto neoclásico, del cual Mies desde muy joven empieza redibujando todas las obras de Schinkel, plantas, cortes, vistas. Y eso va a ser muy influyente en sus proyectos, ¿no? Porque siempre veíamos elementos clásicos reinterpretados, o los basamentos, o las escalinatas, o las modulaciones estrictas. Después también hablamos de Peter Behrens, otro gran influyente, sobre todo la parte de docencia, además de los materiales prefabricados, industrializados. Fue uno de sus estudiantes de la Escuela Bergum y también Mies fue mencionado, nombrado vicepresidente de la Escuela Bergum y fue el último director de la Escuela Bauhaus. Comentábamos que dentro de las vanguardias más representativas de Mies estaba el expresionismo, ¿no? Esta obsesión de mostrar el acero y el cristal, que son los dos materiales para él más emblemáticos, entre otros, ¿no? También va a trabajar con ladrillo, va a trabajar con mármoles. Y después también teníamos la vanguardia neoplasticista. Dentro de sus características, sobre todo en los trabajos que hace en Europa, veíamos esta idea de planos, ¿no? Cuando uno ve la planta del pabellón de Barcelona, entiende que esa regularidad, que esa caja rota, es la adaptación que hace este maestro de las pinturas de Mondrian. Sí. Bueno. Después dijimos de que el hecho de que tenga que irse a los Estados Unidos en la década del 30, cuando en Europa teníamos la dictadura nazi, la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver con que los arquitectos modernos no tenían trabajo por la interrupción de la guerra y porque se iba en contra de los principios arquitectónicos que buscaba el régimen. ¿Sí? Los regímenes como Mussolini y Hitler se perfilan más por un estilo clásico, por edificios con escalas monumentales. Las escalas racionales no transmiten poder, que era lo que ellos querían. Una arquitectura artesanal, una arquitectura costosa y la arquitectura racionalista era todo lo opuesto. Bueno, vamos a ver una vivienda que es poco conocida de Mies, que se llama la Casa Tagendat. Tagendat era el apellido de la familia, una familia muy, muy adinerada de Brno, creo que es Austria la localidad, austríaca, que no escatiman en gastos y le dan la libertad compositiva a Mies para que diseñe absolutamente todo de la casa. Muebles, picaportes, la totalidad del proyecto. Esa vivienda, junto al pabellón de Barcelona, están catalogadas como las obras más importantes, una de las obras más importantes, y fueron también citadas en lo que se conoce como estilo internacional. Así que en un cachito vamos a hablar de eso. Así que voy a cerrar acá, voy a poner compartir. Me voy a ir acá. Esta no, esta. Página 61. Casa Tagendat, Brno, 1929-1930. Bueno, la fecha nos está indicando que esto se realiza en periodo del movimiento moderno, porque es entre guerras, es entre 1918 y 1945. Entonces pondría movimiento moderno, Mies. Esto, haces clic en el mapa y te abre esto. Chequia. Ya el nombre villa
Nos está diciendo de que es una casa que queda en un suburbio con un concepto de mucho jardín, mucho verde. De hecho, la superficie de la vivienda, bueno, primero vamos a ver el país, ¿no? Donde queda ahí cerquita de Alemania, cerquita de Austria. Chequia formaba parte antes de la Primera Guerra del Imperio Austrohúngaro. La superficie de la vivienda es todo esto. Y de todo eso, acá tenemos a la vivienda sobre lo que sería la calle. De todo el terreno, Mies decide construirla donde había un gran desnivel. Entonces, si yo miro la casa desde la calle, parece que tiene una planta solamente. Si la miro desde el jardín, tiene 3 plantas. Vamos a verla. Ahí. ¿No? Ahí parece que tuviese 3. El subsuelo, la planta baja y el primer piso con la terraza. Si la veo de frente, acá, hoy en día Una está rampa, funcionando. ¿Cómo? si tiene una rampa atrás. No, una escalera tiene. Ah, Pequeño detalle, es cierto, la accesibilidad ahí media no bueno. pensada. Bueno, es una vivienda súper racionalista desde el punto de vista de la cubierta plana y color blanco. Ahora, sucede algo similar al pabellón, ¿no? Si uno mira la planta, empezamos a ver estos quiebres, sí, que referencian mucho a lo que es, o estos planos acá, curvos, rectos. Pero bueno, todo lo recto referencia al neoplasticismo. Voy a arrancar desde la planta esta. Esta sería la planta, a ver cómo la vamos a llamar, porque depende de cómo lo mire. Subsuelo, primer piso, subsuelo, planta baja, este sería el primer piso. El primer piso es el equivalente al que yo estoy viendo acá. Sí, la planta baja. No, Y este sería el segundo ya. claro, por eso, primer piso, subsuelo, planta baja y primer piso. Claro. Del primer piso tenemos este volumen, sería el garage, y atrás del garage tenemos la casa del chofer. Ya eso indica un poco la categoría de la familia. Claro. Departamento del chofer, todo este volumen. Después, en este cubito tenemos los dormitorios de los hijos. Y después, en este volumen de acá, que mucho no se ve porque tiene una orientación directa a la terraza-jardín, a la terraza que mira el jardín, es el dormitorio del señor y la señora Tajendar. Expresionismo, fíjate cómo Mies trabaja con un cristal acá, que después se tiene que cerrar con una cortina, porque a ver, esta cuestión de poner cristal a todo, y esto se vio mucho también en la casa Farnsworth, que él hace en los Estados Unidos, funcionalmente era incómodo. Claro. ¿Sí? Primero porque el cristal no es buen aislante. Frío, calor. La señora Farnsworth terminó haciendo un juicio al arquitecto, porque el arquitecto no quería que ponga las cortinas, pero ella decía, escúchame, flaco, a las 6 de la tarde la casa en el medio del bosque es una linterna, se me pegan todos los bichos en el vidrio. Me muero de frío y todo el tiempo me siento reobservada, porque es como una casa de Gran Hermano, ¿no? Todo vidrio, o sea, y pensemos la función, no deja de ser una vivienda. Bueno, lo mismo pasó acá y pasó en muchas otras, ¿no? Terminaron como cerrándose. Claro, de vista muy hermoso, muy pintoresco, pero No, en uso funcional está cero. complicado para la vida diaria. Claro, imagínate una casa toda de vidrio, imagínate vivir en una favor, te morís de frío, te morís de calor, Sí, te además de cocinás que, adentro tipo invernadero, invernáculo. claro, claro, bueno, y eso también se refleja en esto. Entonces esa planta que acabo de explicar recién sería esta. Este sería el garage, este sería el departamento del chofer, acá se ve la escalera vidriada que recién mostrábamos, el dormitorio con vestidor, desayunador.
de los Tagenat y los dormitorios de los hijos con su propio baño. Bajamos la escalera y vamos a lo que sería la planta baja. La planta baja es la planta social, ¿sí? Porque nosotros cuando ingresamos, se supone que ingresamos por acá, acá tenemos una especie de pequeño hall, recibidor, después acá tenemos un estudio, un lugar para la lectura, y de este lado, con las mejores visuales hacia el jardín, tenemos el comedor y por el otro lado el estar, ¿sí? Él utiliza dos elementos, que es este muro curvo que está hecho de madera, de ébano, expresionista, y este muro de mármol, que es el mismo mármol que utiliza en el pabellón de Barcelona. Estos dos elementos para dividir todo este espacio en cuatro, en el hall, en el estudio, en el estar y en el comedor. La mesa de comedor, vamos a ver en un video que se va haciendo más grande o más pequeña de acuerdo a las necesidades de la familia. Pueden comer 5 personas o pueden comer 13 personas. Y Mies lo que hace es esa mesa redonda anclarla al piso, para que no la puedan correr ni nada. Ya toda esta parte que vemos acá está pensada para el personal doméstico, doña Rosa que cocina, ¿sí? La hija de doña Rosa que plancha, por eso vemos todo más pequeñito, hay dormitorios, ¿ves? Para el personal doméstico, ratoneras. Y ya empieza a aparecer la escalera de servicio, que es esta, para ir al subsuelo. Bueno, en el subsuelo no lo tenemos acá, pero son todos servicios. Está el sector de lavado de ropa, de planchado de la ropa. Hay una parte donde el personal doméstico regulaba las temperaturas de la casa. Sí, o sea, si hay algo positivo en los proyectos de los maestros, es que siempre había una buena climatización, o siempre había sistemas, sobre todo en las casas de Europa, que por lo general los inviernos son muy fuertes, o hay zonas que nievan. Entonces se trabaja mucho con paneles reflectantes. Sí, o radiadores. Claro, radiadores. Bueno, todo eso se manejaba desde acá. Y bueno, desde el estar uno tiene la posibilidad de bajar por esta escalera a ese jardín. ¿Sí? Acá estamos viendo la vivienda desde la fachada del jardín. Acá se ve perfectamente el piso de servicios. ¿Sí? Este sería la planta baja del estar. Y esto sería el primer piso de los dormitorios con las terrazas. Bueno, ahí se ve, este sería el piso, la planta social, ¿no? Estar comedor, ahí se ve el muro de ébano, la silla Barcelona, la silla Bernó, esta idea de diseñar mobiliario, ¿no? Muy traída de la Bauhaus. Pero bueno, se decía de que este muro de mármol era más caro que toda la casa. Seguro. O sea, otra vez vemos esta cuestión del less is more, no se aplica en cuanto a la economía. Claro. También, al igual que el pabellón, utiliza columnas metálicas. Y si yo les hago un zoom, son plantas en forma de cruz. ¿Sí? Entonces podemos encontrar una modulación estricta, siguiendo el patrón de estas columnas, o sea, le hago una línea acá, le hago una línea acá, veo un cuadriculado, a eso me refiero, frente a todo el cerramiento que tiene alrededor, que se ve mucho más dinámico, abierto, no rígido. Vamos a ver. Esa foto tomada desde, obviamente seguro con una intención fue tomada esa foto, la de los asientos, la silla de Barcelona, Sí. o sea, como representar el pabellón, básicamente es lo mismo. Claro, Ahí sí, con sí, el es muro y tal la cual. silla y los Inclusive, colores. claro, este muro de ébano te recuerda a la alfombra bordó rojiza que está en el pabellón. Es muy pabellón. Vamos a ver un video para recorrer la vivienda. Creo que está. ¿Sí, acá? Villa Tagenat. Bueno, antes de ver esto te voy a contar algo.
La familia Tagendat pudo disfrutar muy poco de esta vivienda, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque en 1933, cuando asume Hitler y llega el nazismo a Europa, los nazis llegan a Brno. Y bueno, esta familia era judía, así que abandonan la casa. Por suerte no los interceptan los nazis y nunca más volvieron. Los nazis, sabiendo que esta vivienda la había hecho uno de los maestros del movimiento moderno, pero sobre todo que era la vivienda de una familia judía, la ocuparon como un búnker, como un lugar de reunión política y la destrozaron. ¿Sí? Destrozaron el mobiliario. Inclusive hay textos que relatan que ingresaban con los caballos y que los caballos hacían sus necesidades en la casa, o sea, un ensañamiento desmedido. Cuando termina la Segunda Guerra y toda Europa se libera de los nazis, la casa se vació, se fueron, pero quedó destruida. Los arquitectos del lugar decidieron, arquitectos, el municipio, ¿sí? Intentó hacerse cargo, restaurando absolutamente todo y hoy en día es un museo. Cuando se grabó este video, fíjate que el vidrio estaba esmerilado. ¿Está qué? Perdón, no escuché. El vidrio estaba esmerilado, no era transparente. Bueno, este detalle de que el cristal acá no está. Mies había diseñado un sistema para que uno, por ejemplo, sentado desde la silla Barcelona con un control remoto, accione un botón y este cristal se meta para abajo. O sea, no son paños de cristales corredizos, ¿sí? Desmaterializa todo el cristal y todo ese verde increíble que tiene la casa parece que se mete adentro. No escatima en gastos. Estamos viendo la terraza, dormitorio del señor y la señora Tagendat, la parte del estar. Ahora vamos a arrancar desde la planta de dormitorios. Ese es el dormitorio de los hijos, ay, no me sale del chofer. Acá tenemos muebles flotantes. Fíjate el detalle de los vestidores, que son de pared a pared y de piso a techo. Como se diseñan hoy en día, y te los venden como modernos. Los baños todos recubiertos de mármol. Ese sería el departamento del chofer. Ahí se ve el vestidor. Una pequeña terracita. Mueble flotante, sillas de diseño. Este es el dormitorio de los hijos, de donde estaba el bebé, el detalle de la bacha, ¿no? Al lado de la cuna, para la higiene. Este ya sería el dormitorio del señor y la señora Tagendat, porque tiene una terraza más grande. Esto sería una especie de desayunador. Ya en esta imagen, mirá el expresionismo. Cristal, columna de acero, mármol. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la planta social, donde está el estar y el comedor. Y característico de mí es de piso a techo cristal. Este sería el estudio, o el lugar reservado para la lectura. Muy a modo riesgo el Schrader, divide el comedor del estar con una cortina, ¿sí? Que genera un obstáculo más que nada visual, porque después el sonoro se ya todo. Al menos que sea muy, muy pesado, pero ya con el vidrio ya es inválido, sí, digamos. Claro. Ahí vemos el estar, con todos esos árboles que tienen más años que toda la casa. Es como tener tu propio parque.
Y tenemos la mesa con esas marcas que indica que se puede achicar y agrandar. Está buenísimo. Igual, re grande. Sí. Siempre me quedó en duda igual cómo hacía la unión de esa perfilería con el techo supuestamente losa, porque no se ve en realidad, solamente es el cielo raso, debe ser un acabado nada más. El techo es losa de hormigón, así que suponemos que haya encofrado y los 4 perfiles que están como envueltos en una chapa tenían que sobresalir para encastrar con la losa. Sí, eso sí. Pero yo digo, en la unión de la losa sería como el filo así terminado, Sí. esa unión con el perfil, ¿cómo Enduido. sería? Sí, no sé, masilla, enduido, algo de eso. Sí, pero súper frágil, porque viene un viento, una cosa y ya lo mueve. Yo pienso como que es más vistoso que, obviamente que funcional, el cerramiento. Sí. Yo estoy hablando en realidad de la columna interior. No, la columna sí, es obvio que va a enganchar con algunos hierros y eso. Pero yo digo, la perfilería de los vidrios y lo que serían los muros con la unión de la losa. La carpintería. Claro, Mm, y yo nunca creo que eso muestra en va por ningún lado encastre. eso. Sí, yo creo que eso va por encastre, ¿no? O sea, debería haber como algún elemento en la losa que sobresalga un poquito y ese elemento se encastre con la carpintería. Sí, pero Porque si digo, no. en ningún lado está ningún detalle. Siempre en No. Arki eso nunca jamás nos mostraron nada de eso. Y cuando hacíamos por ejemplo, el pabellón, tenés que hacer un detalle constructivo de la unión de eso y bueno, lo tenés que imaginar cómo sería porque no está. Claro. Entonces siempre me quedó Sí, como la duda. sí, sí. Hoy igual se recontra usa eso. Habría que Y ver en sí, las casas que lo hacen, pero se recontra usa. Countries y demás, todo vidrio y carpintería arriba, carpintería abajo, o sea, no tienen ni un zócalo de donde engancharse. claro. Bueno, esto que estamos viendo sería el sistema que él inventa para que los vidrios puedan bajarse. Este es el sistema de correas. Toda tecnología que no hay en el mercado, ¿no? Está buenísimo. Eso sí que está buenísimo. Esto sería para entender la casa, la maqueta, cómo cambia la vista lateral con las 3 plantas, la vista posterior y nada más, interiores. Bueno, arriba de la obra también podemos poner estilo internacional. Me olvidé de eso. En este estilo internacional. Sí. Y ahora vamos a ir acá, este pedacito. La página 58, donde dice Mies van der Rohe en Chicago. Sí. Bueno, Chicago fue uno de los lugares que acogió a este maestro que desde muy joven tenía ganas de hacer rascacielos, no nos olvidemos eso. Se va a llevar a la popularidad a los maestros del movimiento moderno en Norteamérica gracias a una exposición que se hace en un museo, en el famoso MoMA de Nueva York, Museo de Arte Moderno, Museum of Modern Art. Organizada esa exposición por el arquitecto norteamericano, también exponente de la arquitectura moderna en Estados Unidos, conocido como Philip Johnson. Yo siempre digo que Philip Johnson fue el RRPP de los maestros del movimiento moderno, porque sin Johnson no hubiesen tenido la popularidad.
que llegaron a Siempre ser. está nombrado. Claro. Inclusive el look, el traje, los anteojos al modo lecorbusieriano. Bueno, expone en el MoMA más de 20 obras de arquitectura. Expone fotografías, maquetas. Y la llama estilo internacional justamente porque la mayoría de esas obras eran de Le Corbusier, de Gropius, de Mies, de él mismo, de Johnson, entre otros. Pensemos que los museos son visitados por los turistas. A eso me refiero con que lleva al reconocimiento internacional. Los lleva al reconocimiento internacional. Y las características que tenían estas más de 20 obras que se exhibieron eran 4. Y esas características Johnson explica que las toma del complejo de viviendas de Stuttgart. ¿Sí? Que ahí un poco él siente que se gestan las bases, ¿no? del movimiento moderno. Las obras que se expusieron, por ejemplo, son de Gropius, se eligió exponer la Bauhaus de Dessau. De Mies se expuso un montón de obras, se expuso la Casa Tagendat, el edificio Seagram, el Crown Hall de Chicago, este último que mencioné también es una obra que hace en los Estados Unidos. De Le Corbusier la Bisawa, de Richard Neutra una vivienda, de Schindler una vivienda, de Johnson una vivienda, la Casa de Cristal. Estas son las características. Primero, las cubiertas planas, tejados planos. Todas las obras no tienen ornamentos en los muros interiores y exteriores. Evitar el adorno, porque eso también encarecía el proyecto. Todas las obras tienen una idea de una planta flexible y libre porque hay una independencia entre la estructura, columnas de hormigón, columnas de acero y el cerramiento. Y después, en las fachadas, esto se ve mucho en las fachadas de las obras de Mies, el predominio del volumen y no de la masa. Volumen es como decir cristal, masa es como decir pesado, ¿no? Una tectónica pesada. Se predomina lo liviano. Vamos a ver un pequeño video, una parte en realidad, donde el propio Johnson explica qué era el estilo internacional. El impacto de lo nuevo. El impacto de lo nuevo, acá. Bueno, esto es así. Este lo tenés que buscar y hay que ponerlo. ¿Qué es? El minuto 32. Hay que ver del minuto 32 al minuto 36, más o menos. Bueno, 32 al 36. El impacto de lo nuevo, problemas en utopía.
Avísame cuando lo encuentres. Voy a anotar acá. 2 a minuto 36. Hola, profe, lo estoy viendo. Hola. Bueno, lo interesante de ese video, primero, que desde la persona, él fundamentalmente explica qué es lo que le interesaba mostrar, características de lo que él llamaba estilo internacional. Esta exposición se realiza en 1932 y dura muchos años, por eso las obras se iban actualizando o se iban agregando más obras. Después también está muy bueno cuando él mismo dice, un arquitecto es un chico a los 40, como diciendo, no sabemos nada a los 40 años, recién estamos empezando en nuestra Creo que carrera. habla de Mies Claro, en ese momento. claro. Y dice, Mies cuando vino acá, todo el mundo lo tenía como un dios. Mies levantaba la mano y todos levantaban la mano, como diciendo, había arquitectos que tenían 60 años, tenían mucha más experiencia quizás constructiva que Mies, pero así todo se lo seguía viendo como un dios. Por eso el SIGGRAPH, que es la obra que vamos a ver a continuación, en Nueva York, fue un arquetipo, un prototipo de edificio corporativo de oficinas que al cabo de 4 o 5 años después de construido se empezaron a elegir un montón de torres iguales, idénticas, algunas malas copias del SIGGRAPH. Ese es un reflejo de lo que explica Johnson, ¿no? Con que todos copiaban a Mies. Bueno, vamos a ir
Claro, en un momento dice, todos hacían cubiertas planas, la pintura era blanca y todos tenían que hacer eso, si no, Claro, si uno hacía la cubierta, ¿cómo se dice? Inclinada, ya era tabú, como que claro, está ya mal, digamos. no pertenecías al equipo, no Claro. pertenecías a la tendencia del momento. Dice, en 1938, Mies van der Rohe es llamado para dirigir la sección de arquitectura del Illinois Institute of Technology. Se pone a dar clases en una facultad privada de arquitectura. El ambiente cultural americano y confuso y discontinuo, pero amplio y rico en muchas tendencias, acoge con gusto las experiencias de Mies. Quizá por esto el arquitecto prefiera las formas cerradas y simétricas. Esa es una gran diferencia que vemos con la etapa europea de Mies. En Europa él trabaja mucho con planos y buscando esos quiebres, ¿no? Representando el neoplasticismo. Acá no se puede hacer el loquito con los planos rotos, porque hay códigos y porque la ciudad, cuando la vemos desde arriba, Nueva York, es una cuadrícula perfecta y los volúmenes de los edificios son cajas. ¿Sí? Entonces él termina mimetizando sus proyectos con ese entorno, haciendo también cajas. Acá estoy marcando el SIGRAM. Hay tantas torres, fíjate que es difícil verlo. Hay este que vemos acá. Bueno, cajas cerradas. ¿Qué más? Emplea materiales como estructuras portantes metálicas, superficies de relleno de ladrillo o vidrio, y cada elemento adquiere así una extraordinaria intensidad expresiva. La forma de Mies aumenta después de la exposición de sus obras, organizada en 1947 por el MoMA. ¿Sí? Arranca en el 32, pero bueno, en el 47 ya se empiezan a exponer otras obras de él, de Mies, que ahí, como dice acá, aumenta la fama, estilo internacional. Bueno, vamos al SIGRAM. Esto es un encargo claramente privado, la empresa SIGRAM lo contrata a Mies. De todo el terreno que se le asigna para este proyecto, que es este que estoy delimitando, Mies decide construir el edificio regalando muchos metros al espacio público. Esto también se puede criticar, ¿no? O sea, pensá hoy en día, una empresa que te contrata, te da una superficie y vos decís, mirá que el 50% lo voy a regalar al ciudadano. Te mata con lo que salen los metros cuadrados. Pero bueno, Sí. la idea de Mies era generar esta idea de foro, de ágora, ¿no? De plaza, inclusive coloca acá hay dos fuentes de agua, la fuente está muy relacionada con Roma sobre todo. Porque también buscaba que el edificio se diferencie del resto. Si bien hoy en día vemos un montón de torres, en los 30 no había tantas. Entonces cuando vos vas caminando por las veredas, si no prestás atención mirando arriba, con la cabeza mirando el techo, mirando los rascacielos, difícilmente lo encuentres al SIGRAM. Y al SIGRAM o cualquier otro. Entonces el hecho de que está retranqueado un poco ayuda, porque vos decís, che, me llama la atención, ¿por qué acá hay una plaza? ¿Sí? Bueno, después, como parte, es una torre de oficinas. Y en la parte posterior, que es esta que estoy marcando, él diseña un shopping. Lo que hace Mies es negociar con las características de la escuela de Chicago más las características racionales. La escuela de Chicago teníamos el famoso crecimiento en árbol, y en la mayoría de los rascacielos la planta baja era comercial. Bueno, él acá el comercio lo pone en este volumen. Creo que tiene 3 plantas de este shopping. Este sería el ingreso independiente al shopping y pegadito la torre de oficinas. Acá se ve claramente la idea de un basamento y ese basamento está revestido con mármol, como se puede ver, muy a modo también pabellón. Vamos a ver la fachada principal. Con esta semi-escalinata, podio, ¿sí? Plataforma clásica que te accede al SIGRAM.
Ya para el año 1900, esto es una obra del 58. No se podían construir estructuras metálicas para los rascacielos. Entonces Mies tuvo que hacer columnas, como se ve acá, de hormigón, separadas, en este caso unos centímetros, de lo que es la piel, que era de cristal. Pero en su capricho de querer mostrar el acero, lo que hizo fue poner perfiles, que son estos que estoy mostrando, doble T de bronce, sí, de bronce encima, carísimos, en toda la fachada. Él decía, para recordar la estructura interna, que adentro del hormigón hay acero. Todo ese material es claramente decorativo, caro. Otra crítica que se le puede hacer a la frase menos es más. Y da este aspecto de rascacielos rayado. Acá tenemos lo que sería la planta baja o la raíz, ¿sí? El basamento. Después esto sería el fuste o el tronco. Y después tenemos un remate o coronamiento que él le diseña, ¿no? Más rayado, otro color, ¿sí? Más oscuro. La cubierta es plana. Las vanguardias que se ven en este proyecto son claramente el expresionismo, por un lado, y la forma purista, por el otro. Vamos a la planta. La carpeta la tenemos acá. ¿Qué página es? 63. Edificio Seagram, Nueva York, Mies van der Rohe. Arriba de la obra podemos poner postmodernismo, ¿sí? Porque esto es una obra del 54. Después de todo lo que sea después del 45, después de la Segunda Guerra, es postmodernista o postmodernismo. Pondría Mies, estilo internacional. Estilo internacional lo podemos poner en español o en inglés, International Style. Cuando decimos que es una obra de estilo internacional, estamos diciendo que es, por un lado, una obra que se expuso en el MoMA o también una obra que cumple con las características del estilo internacional y por eso se la cita así. El emblema de la oficina, de la corporación, es el Seagram. Acá estamos viendo la planta, ahí se ven las dos fuentes, la plaza, se ve claramente la idea de la planta libre por la independencia de la estructura con la piel. Él incorpora la plaza dentro del proyecto de las oficinas. Vos ingresás y tenés los núcleos circulatorios que te van a llevar a los distintos pisos de oficinas. Y estos núcleos circulatorios que tienen como una forma de herradura son los que se utilizan exclusivamente para el shopping. Esa sería la planta baja. Esta sería la planta baja, claro, la planta de acceso. ¿Cuántos pisos tiene esto? 39. Bastante. Un montón. Para la época eran por eso bastantes, decía. Bueno, sí, mira. Ahora vamos a salir de acá. Vamos a ver la última obra de Mies, que también está dentro de las obras del estilo internacional, que quedan en las afueras de Chicago. Crown Hall, Chicago. Yo siempre digo que el Crown Hall es como el Seagram, pero acostado, horizontal. Esto es un edificio educativo, ¿sí? El Crown Hall era la sede de ese Instituto de Illinois de Arquitectura del cual Mies daba clases. No sé qué le dijeron, che, ¿por qué no nos diseñas
la facultad. En los suburbios, en las afueras de Chicago, acá tenemos el casco de Chicago, que es la parte financiera, la parte corporativa, oficinas, y ya en las afueras es el sector residencial, donde predomina mucho las plantas de 1 piso y de 2 pisos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el arquitecto no quiere hacer un proyecto en altura. Mira cómo se ven los paneles solares desde arriba. Lo más interesante de esta obra es la flexibilidad interior. Es una pecera, ¿sí? Tiene 4 caras, vanguardia purista, formas cerradas, como dice el arquitecto, como dice Leonardo Benévolo. Acá no vemos planos. Las 4 caras de cristal también muestran el material y es un ejemplo del expresionismo. Lo más interesante es que por dentro vemos flexibilidad porque él sintetiza la estructura de 4 pórticos que van a sostener esa losa, ¿sí? Y acá pasa algo parecido como hemos visto en la casa Farnsworth, en la casa Tagendat. Los chicos, los estudiantes, cuando estaban haciendo maquetas, dibujando, el sol les pegaba de una manera que los incineraba. Entonces hubo que poner cortinas. Vamos a ver, estos blancos serían la típica cortina americana. Y este cristal de acá se ve que se lo hizo esmerilado. ¿Sí? Bueno, la escalinata central, la modulación estricta marcada por esa perfilería, que nuevamente, al modo Sigram, es decorativa. Son características, la simetría del proyecto, de lo clásico, ¿no? De la arquitectura clásica. Vemos el interior. Eso no indica que sea una obra súper racional, a escala humana. Como dije, esto es una facultad privada. Por eso vamos a ver todos estos lujos. Mirá la biblioteca, tiene la silla Barcelona. Sí, claramente una facultad privada. Es una facultad privada. En Estados Unidos, la mayoría del sistema educativo es privado. Sí. El subsuelo es donde estaba la biblioteca y también hay aulas en el subsuelo, como las que estamos viendo ahí. Bueno, mucha maqueta, ¿no? Hace referencia a la función, al tipo de facultad. Ahí se ven los perfiles doble T, ahí se ve el pórtico de acero. Esta es una obra también del 50 y para la época, incluso hoy en día, sigue siendo moderna. Los perfiles, el cristal, el hormigón son como materiales constantes. Esto sería un auditorio que está en el subsuelo, en las obras de Mies. Hay una biblioteca muy famosa de Mies, ¿no? Que tiene el mismo estilo. Claro, vos la que decís es la que está en Europa, en New Gallery. Sí. Berlín. Inconclusa es esta, la nueva Galería Nacional de Berlín, museo diseñado por el arquitecto Mies, ubicado en Berlín, en la zona de Tiergarten, inaugurado en 1968. Bueno, pero se está trabajando, se está terminando. Es parecido a la Sagrada Familia. ¿Eh? Otra que la Sagrada Familia. Otra que la Sagrada Familia. Es como el Sigram, perdón, es como el Crown Hall, pero tiene un voladizo. ¿Sí? Pero no sale de la cajita de cristal. No sale de la cajita de cristal. El acceso son así como rampas y escaleras. Claro, a ver si lo tenemos acá. Ahí se ve un poquito. Sí, pues me hizo acordar mucho a eso. Y son todas primas hermanas. Fíjate, Berlín, Estados Unidos, 2 puntos completamente diferentes, 2 territorios completamente diferentes. Para que estábamos viendo fotos, ¿dónde está? Acá, Crown Hall.
Estamos en el depósito. Y ahí no sé qué hicieron, la arruinaron, le hicieron cosas por fuera. Una Torre Eiffel. El piso de granito, ¿no? Expresionista, la escalera también está revestida en granito con una estructura metálica. Bueno, no hay mucho más para contar. Los vidrios que dejan de ser vidrios. Nada más el Crown Hall. Ahora tendríamos que arrancar con este segundo maestro del movimiento moderno, conocido como Frank Lloyd Wright. Bueno, Wright, arquitecto norteamericano. Gran diferencia con Le Corbusier, con Gropius y con Mies, que eran europeos. Cronológicamente, Wright era mucho más grande que Le Corbusier, que Gropius y de Mies, tenía 20 años más. O sea, él nace en el año 1867. Le Corbusier nace en 1887. ¿Sí? Y muere a los 90 años en 1959, bueno, casi 90 años. Perdón, antes que continúes. Sí. El del Crown Hall, Sí. que recién estábamos viendo, Sí. ¿es posmodernismo también o no? Sí, posmodernismo, si no te dije que pongas nada, posmodernismo, Mies, estilo internacional. Bueno, gracias. Listo, ahora sí. Gracias. Ahí está. Bueno, decíamos que era más grande en edad. Por eso él va a ser uno de los exponentes de lo que se conoce como la arquitectura orgánica. La arquitectura orgánica se da antes de la Primera Guerra, durante las guerras y después de la Segunda Guerra. O sea, tenemos un organicismo premodernista, movimiento moderno y posmodernista. Para conocer a un arquitecto, yo siempre digo, hay que saber con quién se formó, en qué entorno creció. En el caso de Wright, nace y crece en el campo, en una ciudad conocida como Wisconsin, que queda en las afueras de Chicago. Entonces él está convencido de que estos entornos naturales, estos entornos naturales son los ideales para tener una vida confortable, cómoda. Dentro del programa arquitectónico que más desarrolla y que más se destaca, sin dudas, son las casas de pradera, o nosotros diríamos las casas de campo o las casas suburbanas, las casas que están en entornos muy rurales. La idea de la arquitectura orgánica se basa en que la obra, sea una escuela, sea un hospital, sea una iglesia, sea una vivienda, la obra se mimetiza con el entorno. Wright primero recorría el entorno donde iba a estar esa obra, qué materiales, qué alturas, qué tipo de naturaleza, y con toda esa información diseñaba. O sea, es completamente opuesto al racionalismo europeo. Si nosotros miramos la Vis à Bois de Le Corbusier, que se ve como un elemento aislado del entorno, independiente, el homenaje a la arquitectura industrial, se ve como el arquitecto impone un proyecto y que si quiere se adapte y si no quiere que no se adapte al entorno. En la mayoría de los casos no se adaptaba porque eran arquitecturas completamente distintas a las de las ciudades donde se imponían esas cajas blancas.
Wright al revés. Para Wright la forma no sigue la función. Para Wright la forma del edificio, la morfología, la materialidad del mismo, sigue el entorno. Ese es el principio básico de la arquitectura orgánica. Estamos hablando de un arquitecto que, según el autor Leonardo Benévolo, tiene más de 300 obras en toda su vida, y son todas diferentes, absolutamente diferentes. Cada una responde al lugar donde se proyectó. En cambio, en la arquitectura maquinista funcional europea, se trabajaba con un prototipo, con un estándar que se copiaba, y vemos siempre las mismas características. No importa si la obra en Europa se hacía en Alemania, se hacía en Chequia, se hacía, no sé, en Holanda. Siempre vamos a ver las formas de cajas, el acero, hormigón, cristal. Bueno, acá no. Wright usa muchísimos materiales: madera, ladrillo, piedra, hormigón, ¿sí? Los va adaptando de acuerdo al proyecto y al sitio. Uno de sus primeros maestros fue Louis Sullivan. Wright entra al estudio de Sullivan y Adler, que era el socio, cuando tenía 18 años. O sea, se estaba formando recién como arquitecto. Es como, no sé, estar en segundo o tercero de arquitectura y entrar a laborar en el estudio de Mario Roberto Álvarez o de Clorindo Testa, arquitectos que ya fallecieron, pero grosos, ¿no? O sea, como para tratar de contrastar o explicar esto de Mies. El tema es el siguiente: aprendí un montón de Sullivan, y en las entrevistas él siempre lo mencionaba a Wright como que fue un gran maestro para él. Claro, Sullivan era el capo de los rascacielos, ¿no? Porque trabajaba en Chicago. De hecho, hay una obra que hace con la colaboración de Wright, que es el Auditorium. Auditorium Building. Vamos con esta imagen. ¿Cómo se nota que es una obra de la primera generación de Chicago por el aspecto clasicote que tiene, ¿no? Los arcos de medio punto en las ventanas, la idea del basamento, el desarrollo, el remate. Esta es una obra multifuncional. Si nosotros vemos el corte, que tiene un auditorio, tiene una torre de oficinas, tiene un sector de viviendas. Ahí se ve el teatro. Estas eran las oficinas, y esto era la zona de... Dice, esta es la biblioteca, y acá las viviendas. Pobre. Un segundito y vuelvo. Bueno. Acá volví. Y en este proyecto se tiene la colaboración de Wright. Lo que tiene interesante el auditorium es que la torre de oficinas, en el último piso era donde estaba la oficina de Sullivan y de Adler, como si fuese la cabina de un barco. Le encantaba ver cómo Chicago iba cambiando, iba teniendo cada vez más torres. Yo dije, el capo de las torres. ¿Qué pasa con los rascacielos y con Wright? No se llevan.
no se llevan, no hay piel, no hay feeling, porque el rascacielos sería vivir en un departamento, en una caja de zapatos, es lo opuesto a vivir en una casa quinta, que era lo que apuntaba Ray, la naturaleza, proyectos muy dinámicos, muchas superficies, muchos metros cuadrados. Entonces, hace algo que es desleal en la arquitectura. Empieza a tomar encargos sin avisar al estudio. Ray empieza a tomar encargos, claro, se empieza a ser reconocido, entonces lo llaman, che, bueno, no sé si lo llamaban, lo iban a buscar, lo whatsappeaban y le decían, che, Ray, ¿nos podés hacer la casa? Queremos hacer una casa en esta zona de California o en esta zona en las afueras de Chicago. Dale, dame unos días y nos volvemos a encontrar y te paso un proyecto. Obviamente que él tenía entrevistas con las familias, porque le encantaba escuchar cómo vivía la familia para tomar esa información y adaptarla a su proyecto. Cuando se entera Sullivan de que Ray estaba tomando encargos sin avisar al estudio, lo echa. ¿Sí? Y lo echa justificadamente, porque eso no se hace. O sea, en los estudios se comparte todo. Lo chico, lo grande, si es una ampliación, si es un proyecto de envergadura. Y a partir de ahí comienza la extraordinaria carrera de este arquitecto que nunca paró de trabajar y que siempre trabajó solo. Nunca formó parte de un equipo. Él no tuvo absolutamente nada que ver con la Bauhaus, no tuvo nada que ver con el Siam. Al contrario, sus objetivos iban por el camino opuesto. No le gustaba universalizar sus proyectos, no le gustaba trabajar con medidas mínimas. ¿Sí? Bueno, de lo que estuvimos charlando, un poco tenemos algo en la carpeta. En la página 65, ¿quién fue el que le da el título a Ray de arquitecto orgánico? Bruno Sevi, arquitecto italiano ya fallecido, empieza a utilizar el término orgánico para referirse a lo que hacía Ray. La arquitectura orgánica frente al funcionalismo racionalismo. Arquitectos como Wright en Norteamérica, Van de Velde, Mendelssohn y Alvar Aalto en Europa se han esforzado por conseguir una arquitectura que pareciera en la forma o en el carácter a un organismo natural y que tuviese la misma unidad. Vamos a explicar eso con una fotografía. La obra más icónica de Wright es la casa sobre la montaña, o de Fallingwater, o la casa Kaufman, tiene muchos nombres. No es un elemento independiente que se apoya en el territorio, como pasa con la Bisawa y tantas otras obras, ¿no? También del movimiento moderno. Esto es un elemento independiente. Eso es más bien como un ovni que se apoya. Un ovni que aterrizó y se posó en esa naturaleza. El blanco, la línea recta, la forma de caja ya marca el contraste con esa naturaleza oblicua, curva, verde, madera. La casa de la cascada tiene hormigón, pero ese hormigón está pintado de color ocre, que es el mismo color que tienen las hojas de los árboles en determinada estación del año. La vivienda está revestida con piedra, y es la piedra de la zona, o sea, de alguna manera, cómo utilizan los materiales, termina camuflando el proyecto con el lugar. Esto no es un elemento independiente, es un elemento que es parte de ese entorno. Se detestaban con Le Corbusier, sí, se odiaban, o sea, y se entiende que se odiaban porque para los dos la interpretación de la arquitectura era completamente distinta.
Ahora, yo siempre recalco esto, Wright no nace en Europa, no nace en un ambiente de ciudad destruida donde el arquitecto municipal tiene que buscar economía en la construcción y dentro de esos parámetros el hormigón, el acero y el cristal, las medidas mínimas, las cubiertas planas, era lo que mejor respondía. Wright nace en Estados Unidos, no tenemos el ambiente, ¿no?, del territorio, del conflicto bélico, de las dictaduras, es otra la situación. Él puede trabajar para una clientela privada, de hecho él conoce a la mayoría de la gente que lo contrata, como dije, tiene entrevistas, interpreta necesidades. Bueno, no es el caso del arquitecto municipal en Europa. Si bien Le Corbusier, Gropius, Mies hacían encargos privados, hemos visto viviendas, también se ve la idea de que en esos proyectos se buscaba universalizar los materiales, los diseños, las medidas, ¿sí? Pero bueno, en general van a proyectar sus trabajos en Europa a la economía por el contexto de entreguerras, ¿se entiende? América, cuando Europa está en guerra, claramente nos llega una crisis económica, porque no podemos vender, no podemos exportar productos, pero no es que vos caminás por las calles de Chicago, de Nueva York y ves que está todo tirado abajo, y el Estado es el único benefactor de ese momento, el único cliente. Esa sería una linda diferencia. En Estados Unidos el cliente para Wright es privado. Él conoce la cara de quien lo contrata. En cambio, en Europa, el cliente, en el movimiento moderno, en el racionalismo, la Siedlungen, los proyectos de ciudades que hacía Le Corbusier, es el Estado. Bueno. Los arquitectos modernos conciben la arquitectura orgánica como la fusión de las diferentes partes o elementos de un edificio en un todo. Orgánico que imita la naturaleza donde está y se inserta en ella como parte integrante de la misma. Wright entra a los 18 años en el estudio de Adler y de Sullivan. En 1887 proyecta el Auditorium de Chicago. Va a colaborar con ellos hasta 1893. Wright era algo así como el che pibe. Nosotros hoy lo llamaríamos el sobrestante o el cadista, el que llenaba los parches que estos grandes arquitectos de tantos encargos que tenían no podían solventar. El che pibe, che, no soy uno, pero es así, che pibe. El mulo. Empieza así la más extraordinaria carrera que haya realizado ningún arquitecto de nuestro tiempo. Muere nonagenario, construye más de 300 edificios y ejerce influencia sobre al menos 3 generaciones de arquitectos. Bueno, vamos a... Esto, en vez de leerlo, lo voy a explicar así. Vamos a ir al mapa. Tenemos 3 etapas bien diferenciadas de este arquitecto a lo largo de su vida. La primera etapa, los primeros 20 años de su arquitectura, se dedicó a hacer casas unifamiliares. Fíjate que distinto, ¿no?, a las entreguerras. O sea, no es que hacía Siedlungenhof, términos existence minimum, ¿no?, términos alemanes para referirse a las viviendas colectivas. Hace viviendas unifamiliares en los suburbios. Desde 1880 a 1900. Todo lo que digo es que está acá, ¿no? 1910. 1890 a 1910. Recuerdo que en una entrevista le dicen, pero señor Wright, ¿por qué dejó de hacer viviendas? Porque él deja de hacer viviendas por un ratito, y se va de viaje, se va a Europa. Y Wright le dice al entrevistador, ¿cuántas viviendas de 3 dormitorios diferentes podés llegar a hacer? Como dándole a entender, cuando me di cuenta que las casas me empezaban a quedar todas un poco iguales, sí, ahí dije, basta, me voy a tomar el descanso. En 1890 a 1910 construyó viviendas. Muchas, sí. En Estados Unidos, para gente adinerada,
se decía que era un arquitecto carísimo, porque además vos cuando contratabas a Wright, contratabas a todo un equipo. Él tenía su herrero, tenía una mujer que era la que diseñaba los vitrós en los cristales de las ventanas, tenía el ebanistero, que era el especialista de trabajos en madera, ¿sí? Después, bueno, los albañiles que trabajaban en hormigón, la piedra. Por eso también era caro, porque la mano de obra era de alta calidad, los materiales con los que trabajaba era de alta calidad. Así como ganaba dinero, lo derrochaba en autos, ropa, era una mina, zapatos y carteras, en ese sentido. Bueno, Bueno, depende de qué mina. depende de qué mina, yo no me lo gasto en eso, yo me lo gasto Yo en salir a tampoco. comer afuera, no me importa, me gasto todo en comida y Está en muy bien. viajes. Bueno, Es el mejor gasto. es el mejor gasto, sí, se disfruta. Uno no te van a enterrar con el auto al lado, no te van a enterrar con la No, casa al lado, ni con la ropa, así que lo único que te llevas son esas experiencias. En 1910 realiza un viaje a Europa. Vamos a hablar un poquito también de las mujeres en la vida de Wright, ¿sí? Porque tuvieron influencias en los distintos estados del arquitecto. La primera mujer que tuvo, vamos a ponerle mujer A, fue la madre de sus 5 hijos. Estuvo, qué sé yo, más de 10 años, 15 años. Pero claro, era el típico arquitecto que se la pasaba todo el día en la obra o en el estudio, nunca veía a sus pibes. Y en un momento la mujer le dice, escúchame, Ray, le tengo que poner una foto a los chicos para que se acuerden de su padre. Así que con esa mujer se termina separando. No ni funcionó. ausente era. No funcionaba, claro. 5 pibes, escúchame. La Ni mina se la pasaba siquiera. atendiendo a las criaturas, a las bendis, y el padre no No. aparecía. Bueno, la segunda mujer, mujer B, es una fan de él. Con esa fan, ahí medio living la vida loca, se va a Europa. Living la vida loca porque estaba de joda. Viaja por Alemania, viaja por Holanda, conoce los monumentos europeos. Cuando digo monumentos me imagino que conoció Roma, ¿sí? El Coliseo, conoció la Torre Eiffel en París. Pero donde se empieza a hacer ruido de Wright es acá, en Holanda. ¿Por qué? Porque en 1910 era el pleno desarrollo de la vanguardia neoplástica. Piet Mondrian, Casa Rietveld, Van Desburg, Peter Oud, todos estos artistas que hacían sus publicaciones en la revista de estilo para promocionar la vanguardia. Y claro, toman simpatía con la arquitectura de Wright. ¿Por qué? Porque esta idea de líneas rectas, voy a mostrarte una obra, que es, por ejemplo, esta, ¿no? Esta línea de líneas rectas que se van rompiendo. Acá se ve el concepto de la caja rota, ¿sí? O acá, mirá lo que es la planta. Decime si no parece súper neoplástico. Parece. Bueno, entonces se hacen publicaciones de Wright y ahí vemos el reconocimiento internacional. Con esta segunda mujer, yo la categorizo como la tóxica, era demasiado posesiva, lo celaba mucho y Wright era una persona muy liberal, muy picaflor. Entonces él dice, bueno, a Capaz ver, era muy mujeriego. muy mujeriego, sí, no, una cosa así, no lo quería decir. Entonces, con esta segunda mujer dice, bueno, me voy a casar a ver si se calma un poco, a ver si confía un poco más. Se casó y parece que la cosa se volvió más oscura. Así que de esa segunda mujer se separa. Igual nada, duró, por decirte, 2 años o menos, desde que la Súper conoció hasta que intenso. se separa. Los enamoramientos actuales, ¿no? Que vemos en los famosos, se casan, vida de colores, tengo hijos, después divorcio, se cae el techo. Tercera mujer de su vida fue el amor de su vida. La tercera mujer, la C, era una mujer que ya tenía una hija, así que de alguna manera era una pareja ensamblada, él también tenía sus hijos.
y hace una vivienda en las afueras de Chicago, Tiles in Chicago. Pero muere de una manera muy trágica y esto fue un punto duro en la vida de Wright. Ella. Sí. Aparte, ¿cómo muere? Ya te adelanté el final, no te lo tendría que haber adelantado. Chocada. La mujer estaba tomando una sopa en la casa y la sirvienta, doña Rosa, tenía problemas con la jefa, con la mujer de Ray. Desconocidos los motivos, pero lo que hizo fue cerrar todas las puertas y ventanas, y esto fue también programado con el marido de doña Rosa, que era el jardinero. Vamos a ponerle Pepe. Cuando le sirve la sopa, antes de servirla, cierra todas las aberturas y prende fuego la casa, doña Rosa, y se va y la deja encerrada a la mujer de ese momento de Wright con la hija de la mujer. Y mueren quemadas. Wright estaba a unos kilómetros, pocos kilómetros de ahí, porque estaba dirigiendo una obra, y avisa, le mandan un WhatsApp, avisan, se te está incendiando Taliesin. Era el nombre del lugar y el nombre de la casa. Bueno, ya cuando llega, todo esto era madera, ¿sí? Nada, la madera es altamente inflamable, no se pudo hacer nada. Y durante muchos años estuvo muy depresivo, muy triste, ¿sí? Por este acontecimiento que aparte fue súper macabro. Sí, terrible. Es como Terrible. la película en la que vivían, el parásito, que ¿Cuál? vivían y ya. La del parásito. Y después hay otra que tenían uno abajo. Fuera esa. ¿Que tenía Que gente viviendo abajo? claro, Ay, me suena, sí. la servidumbre, digamos, tenían viviendo abajo, en el subsuelo, que sería la parte del servicio, a Sí, alguien. sí. Y después Ah, nada, copan toda la casa. claro. Sí, pero era Y un a los lugar re dueños, infrahumano. Me acuerdo haber visto algún tráiler, era un lugar horrible donde vivían abajo. Muy claro, pero chiquito, por ahí me estoy mucha confundiendo gente. porque hay otra coreana también que es uno solo, una persona que estaba tipo secuestrado. Pero es Ah, así también como la del parásito. claro. Bueno, sí, andás a ver, motivos tenía, móviles tenía, igual la decisión súper Sí, drástica y sí, demás, una locura. psicópata. Una locura. Bueno, el siguiente lugar que tomó mucha influencia en la arquitectura de Wright es Japón, desde 1916 a ¿Cómo se escribe el 1920. otro? ¿Cuál otro? Teixin, ¿cómo era? Ah, Taliesin. Pero se escribe así, mira, Taliesin, ¿cómo suena? Ahí está. Hay dos viviendas que él hace en este lugar, porque cuando se le quema esta, hace otra. Listo. ¿Ven? Voy a para anotar. Creo que es esta que tiene cubiertas con pendientes. Parece que fuese otra. Bueno, la cuestión es que desde 1916 al 22 viaja a Japón y trabaja en Japón. Y eso fue súper importante porque la arquitectura japonesa, primero que es una cultura que busca armonía, serenidad, tranquilidad, mucho contacto con la naturaleza Sí. y la arquitectura. Y eso era lo que más le gustaba a Wright. Una de las obras que hace, icónicas, es el Hotel Imperial de Tokio, que hoy en día no existe más. Vamos a poner esta imagen. Que fue una de las pocas obras que resistió a un terremoto. ¿Motivo? ¿Por qué resistió? Porque los muros Wright los hizo muy gruesos, de ladrillos. Imagínate un cuadrado con un vacío en el medio, que es este gran jardín,
Y esas 4 alas que conforman ese rectángulo, ese cuadrante, son habitaciones de hoteles, habitación del hotel y sectores gastronómicos. Pero bueno, es un ambiente donde el agua, el verde, sí, la tranquilidad son característicos. Usa las características de la arquitectura japonesa que Wright va a incorporar a lo largo de sus proyectos son los materiales nobles. La arquitectura japonesa no trabaja con hormigón armado. ¿Con qué trabaja? Con madera, con ladrillo, con piedra, tradicionales, nobles, naturales. La arquitectura japonesa es muy común las cubiertas con pendiente, como las que estamos viendo acá, ¿sí? Inclusive si uno las 3, parece que fuese una sola cubierta con pendiente. Vamos a poner casas tradicionales, casa japonesa. ¿Sí? Es como cuando hacían esos pagoda imitando a China, era en Inglaterra, que hacían los jardines imitando esta Sí. arquitectura. Hacían Sí, pagodas, se porque, llaman. claro, porque lo que va a buscar el jardín inglés siempre es que se vea lo más salvaje, pero si las casas de campo tienen un poquito esta idea del contacto con la naturaleza, de mucho verde. Bueno, justo esta es la habitación del sector del té, pero fíjate que por dentro se ve un ambiente cálido generado por la materialidad, ¿no? La madera, el naranja. Y la modulación de sus viviendas es una modulación que se llama módulo Ken, que ellos lo que van haciendo es lo dividen, lo suman. Fíjate que este paño que está acá en el piso sería un poco la mitad de este paño de acá. Módulo Ken, que también lo va a usar, también lo va a implementar Wright. Puse casa tradicional japonesa y vemos pequeños chalecitos de madera, de ladrillo. Es muy común también las puntitas hacia afuera. Wright no las va a usar de esa manera, pero bueno, estos interiores son muy parecidos a los que él hace en la casa de pradera. ¿Sí? La gente que no tiene que ver. Las cubiertas con pendiente. Todo esto ejerce influencia en su arquitectura. Entonces vamos a ver la primera etapa de Wright, que es la que tenemos acá. Se inicia en el estudio de Sullivan y Adler. De la casa tradicional americana, el espacio organizado alrededor del núcleo, la chimenea, parte de un centro en 2 direcciones ortogonales. Esto lo vamos a explicar. Vamos a... acá. Bueno, arquitectura japonesa, las formas limpias, los materiales naturales. De la Escuela de Chicago, los rascacielos que tienen el núcleo circulatorio, que es un poco el corazón, ¿no? O la columna vertebral del edificio. Wright va a adaptar esa idea a una vivienda. Vamos a ir a la casa Robbie, página 68. Sí. Bueno, fíjate la fecha, 1908. Esto es claramente premodernismo. Si es antes de la Primera Guerra Mundial, premodernismo. Wright. ¿Sí? Premodernismo Wright. Robbie era el apellido de la familia. Es una de las viviendas más icónicas, la más mencionada en las bibliografías dentro de este periodo de casas de pradera de Wright, donde se puede ver la influencia de la arquitectura japonesa. Queda en las afueras, ¿no? En los suburbios de Chicago, que como siempre decimos, los suburbios es la parte residencial. El centro de Chicago es la parte financiera, administrativa. Ya si la miramos de arriba podemos ver que queda en una esquina, es una superficie bastante importante, se pueden ver las cubiertas con pendientes.
Y este que es el elemento principal, que tendría la función de la columna, que es la chimenea y la escalera. Los libros la definen como la casa horizontal, la casa que parece que no termina más cuando uno la mira en fachada, porque lo que quiere hacer el arquitecto es enfatizar esas líneas horizontales, tratando de imitar el entorno, que es un entorno chato, ¿no? No vemos rascacielos, es un entorno horizontal. Entonces imita el paisaje, la forma, ¿sí?, del edificio. Si yo analizo una vivienda suburbana tradicional americana, ¿cómo es la casa tradicional americana? Tipo chorero. Ahí está. Son muy básicas, como las que vemos en las películas. O sea, un esquema síntesis en planta sería un cuadrado o un rectángulo donde en el medio tenemos la chimenea está siempre. Si la casa tiene una escalera, porque tiene un primer piso, un segundo, bueno, tiene que ir al lado de la chimenea, siempre. En la mayoría de los casos. La chimenea va a ser la que divida el sector público del sector privado. El sector público, entiéndase como el estar, el comedor. El sector privado, entiéndase como los dormitorios. En este caso, lo que estoy pintando con celeste. Si yo lo miro en una vista, chalecito, ahí, y la chimenea que divide los dos espacios. Hacer una línea de tierra, ahí. Voy a poner acá la W de Wright. Esta sería la casa tradicional, CT, casa tradicional suburbana norteamericana. Para que me olvidé de pintar los ejes. Acá el eje de la casa pasaría por acá y pasa por acá. Un poco lo marca el núcleo circulatorio. Bueno, Wright lo que hace es partir a la mitad de esta planta y desfasar la misma. O sea, vamos a tener un volumen por acá. Esto casualmente que estoy haciendo sería la planta de la casa Robbie y otro por acá. Entonces ya automáticamente voy a tener dos ejes. Voy a tener un eje de este lado, voy a tener otro eje de este lado y un eje por acá. ¿Sí? Estos ejes justo se van a cruzar donde estaría la chimenea y la escalera, que casualmente la chimenea y la escalera están acá. Entonces separan lo que sería la parte pública de la casa, que es todo esto. Acá es donde está el estar, el comedor, este volumen, de lo que es la parte privada, la de dormitorios, que sería esta. Bueno, si yo la quiero hacer en vista, si por ejemplo hago la vista de acá, la vista lateral, no voy a hacer la vista larga, se ve como una superposición, ¿no?, de cubiertas con pendientes que te recuerdan a la arquitectura japonesa. Entonces la casa se estira como el paisaje. Bueno, eso es lo que vemos un poco acá. ¿Sí? La planta, acá está la chimenea, la escalera está al lado. ¿Qué dice acá? 1 y 2. ¿Qué es 1 y 2? Salón, comedor. 3, 4, 5 funciones de servicio y privadas. Cocina, zona de servidumbre, habitaciones de invitados. Y después tenés un piso más con medio nivel para los dormitorios de la familia, en esta ala. Trabaja con medios niveles porque no quiere impactar en altura en fachada. Por eso hay un piso que él hace en subsuelo, que es para el guardado del auto, y un salón de juegos. Después vendría esta planta, que es la que vemos acá, y después otro nivel más de dormitorios. Vamos a ver, la mejor forma de ver esto es videos.
Hay un arquitecto que se llama Franco Di Capua que se dedica a hacer recorridos de grandes obras. Porque claro, actualmente esta casa está ocupada por una familia, no es un museo. Y bueno, quien hizo este video se ve que pidió los permisos correspondientes para mostrar imágenes interiores. La fuente, la escultura, también son elementos tomados de la arquitectura japonesa. Él usaba muchísimo las fuentes. En esta vivienda lo vamos a ver. ¿Qué materiales utiliza el ladrillo? ¿Por qué utiliza ladrillo? Porque es el material como stock del lugar. Las casas urbanas son de ladrillo. Y fíjate la técnica que utiliza, que entre ladrillo y ladrillo, ¿sí? Prácticamente es imperceptible el mortero de asiento. Sí se ve el mortero de una hilada a otra hilada. Eso es buscado a propósito para enfatizar la línea horizontal del paisaje. El detalle de que en las cristalerías vamos a ver diseños con rombos, con triángulos. ¿Por qué? Porque acordémonos que en Estados Unidos, en América, en el 1910, 1920 hasta 1940 se desarrollaba el Art Deco. Bueno, esto es una inspiración del Art Deco. Él va a trabajar mucho con la forma, cuando hace las cubiertas con pendientes, se asemejan a pirámides, ¿sí? O en este caso en la cristalería. Ahí vemos una bow window triangular, que sería el star. Bueno, la fuente. Pensemos que esta vivienda que estamos viendo tiene más de 100 años, 110 años, sigue en pie. ¿Por qué? Por la calidad constructiva, los materiales, muros gruesos. ¿Por qué decimos que es un arquitecto moderno, Wright? Porque fue uno de los primeros arquitectos en usar ladrillos prefabricados, y los interiores y exteriores son racionales. Se ven fachadas lisas, desprovistas de ornamentos, en lo que el interior te recuerda mucho a la casa japonesa. Esas carpinterías. Ahí está el corazón de la casa, que es la chimenea. Para Wright, los estares no son 4 paredes con ventanas. El estar tenía que ser amplio, con balcones, ¿sí? Que conecten ese exterior. Mirá los muebles, todos íntegramente de madera. Lugares de guardado. Se ve la idea de infinito, ¿no? Cuando uno recorre la casa. No es que tenés todo el tiempo un muro que te va dividiendo las habitaciones. Claramente estos serían interiores cálidos. El rojo del ladrillo, el naranja de la madera, esas sillas que parecen, no sé, de Game of Thrones, ¿no? de reyes. Tenemos que reconocer que ese tipo de mobiliario que él diseñaba no era funcional. De hecho, hoy en día no se siguen haciendo, a diferencia de la silla Bernot, la silla Barcelona, la silla Le Corbusier, que sí se siguen vendiendo. Detalle del baño revestido con una caja de madera. Abajo de cada ventana había un sistema de calefacción centralizado que está recubierto con madera. Por eso también se lo reconoce como un arquitecto moderno, fue uno de los pioneros también en incorporar la climatización, las losas radiantes. Mirá la herrería con inspiración Art Deco. Parece nueva esa herrería, parece hecha recientemente. Una casa importante, ¿no? Una casa que pueden vivir 5 familias tranquilamente. Encargos privados de gente adinerada. Esta modulación que vemos en la fachada es la derivada del módulo Ken en la arquitectura japonesa. Bueno, periodo horizontal. En una parte dijiste interior y exterior.
No sé si racionalista no. Sin ornamentos. Ah, sí, Si no. ves que se ven las paredes de ladrillo, no hay aditivos. Esto es lo opuesto a una caja blanca, claramente. Porque él lo que intenta hacer todo el tiempo es mover los volúmenes, generar una fachada dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque genera luces y sombras. Yo acá tengo un elemento que después se mete para adentro, después acá sale, ¿sí? Opuesto a la fachada Le Corbusierana, donde veíamos un plano, un lienzo blanco, ¿no? En la bisagua. Esto está más atrás, esto está más adelante. Como el movimiento natural que tiene la flora y la fauna. Me voy a pasar hasta ahí. Y te voy a pasar para que veas este video. Biografía, Frank Lloyd Wright. Va a ser un popurrí de alguna de sus obras que las vamos a profundizar la próxima, pero está bueno la definición de Wright como arquitecto porque está definido por arquitectos. El concepto de arquitectura orgánica se va a detallar, va a hablar de la Casa de la Cascada, va a hablar de la última obra de Wright, que fue el Museo Guggenheim. Y siempre me pasa lo mismo, es la costumbre. Te tengo que mostrar el video y lo tenés que buscar. Ya te estaba copiando el enlace. Es biografía, arquitecto Frank Lloyd Wright, agenda semanal Piura. ¿Es ahora o para después? No, ahora. Bueno. Biografía. Arquitecto Frank Lloyd Wright. Y es la página, agenda semanal Piura. Agenda semanal. La primera. Bueno, ahí me silencio un ratito. Bueno.
Hola. Acá estoy. Y salgo acá, cancelas, ahí está. Bueno, hizo como una especie de resumen, muy resumen, de sus obras más Sí, significativas el video. sí. Está el Eh, museo y la casa y la cascada. La sí, casa de recién que estábamos viendo. la casa Robbie. Robbie, Eh, Benny iba a decir. Robbie. Bueno, lo que vamos a hacer la clase próxima es ver las diferencias principales entre el racionalismo y la arquitectura orgánica, que sería como comparar a Le Corbusier con Wright. Es un cuadrito que tenemos en la parte superior de la página 66, que dice comparaciones entre la arquitectura orgánica y racional. Vamos a Sí. desarrollar las obras que no vimos de Wright y al final te voy a pasar un video de una entrevista que le hacen, unos pequeños minutos, donde él, de sus propias palabras, define qué es la arquitectura orgánica y por qué detesta, odia visceralmente las ciudades como Nueva York y como Chicago. ¿Por qué detesta los rascacielos? Y tendríamos que comenzar a ver al tercer maestro, en realidad el cuarto, porque el primero fue Gropius con la Bauhaus, desarrollamos más que nada la Bauhaus. Después vimos a Mies, después Ray. El cuarto sería, en la carpeta, es Le Corbusier. La etapa racionalista tendríamos que ver de Le Corbusier. Racionalista es la que él desarrolla durante el movimiento moderno, durante la etapa de entreguerras, de 1920 a 1940. Y después, los últimos años de su vida, o en el posmodernismo, desarrolla lo que es el brutalismo, Le Corbusier. Tengamos en cuenta que la mayoría de los maestros mueren en la década del 60. ¿Sí? Y eso. Próxima clase la tenemos el martes próximo. Sí, a las 9. Sí. Sí, Una consulta. sí, Dijiste que tuvimos 4 maestros. sí. Gropius con la Bauhaus, Mies, Wright, ahora. ¿Y quién más? Le Corbu va a ser el que vamos a empezar a ver la próxima Sí. clase y me está faltando el quinto, que es Alto. Álvaro Alto. Esos son los maestros indiscutidos, digo yo. Nadie te puede decir que no son maestros de la arquitectura moderna. Y después tenés soldaditos, subordinados, influenciadores de estos. Uno puede decir Clorindo Testa, Mancio Williams en la Argentina, Lucio Costa, Oscar Niemeyer en Brasil. Sí, derivados. Derivados, claro. Bueno, Para que acá voy a poner martes 23, martes 23 a las 9 a.m. Ahí, así queda la próxima consulta, la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, algo que no se entendió? no, la verdad está bien. Bueno, Gise, que tengas un lindo finde y nos vemos Igualmente. si todo va bien la semana que viene. Bueno, Gracias. saludos, Donato, siempre te Saluditos. sueño. Sí, sí, no, ya cuando digo chao, él ya se para como diciendo es mi momento. Bueno, un beso, hasta Saludos. luego. Chau, chau.